dos libros, uno que se publicó Vida de Hilario y otra pues que ya póstumamente en el año 2002. Y después creo que fue en el 2007, no sé si fue en el 2007 o en el 2008, volví a publicar otro en prosa, el ayuntamiento de entonces, que se llamaron Artículos. De modo que lo que quedaba era la mayor parte de la obra poética de Hilario. Y eso es lo que ha hecho este ayuntamiento, por el cual tiene un mérito extraordinario. Y otro doble mérito, que es agrupar en un único volumen una obra dispersa que no se había perdido, porque como todos saben, Hilario publicó su obra en cientos de páginas de las publicaciones de su época, de una manera tan modesta que cuando uno se asoma a esas páginas donde hay una abigarrado mezcolanza de noticias, de poesía, de noticias sociales, de relevancia en el momento, etcétera, pues bueno, aquello fue una cosa que impresionante. No me voy a entretener porque es que si no, no voy a terminar. Pero en fin, esos son los dos méritos que tiene este libro: la culminación de la edición de las obras de Hilario y el ponerlas a disposición, agruparlas y ponerlas a disposición no solamente del público que no lo llegó a conocer, que lo ha oído mencionar o incluso habrá leído algo de él, sino de los que lo conocimos, que produce una satisfacción grande. De modo que vaya con reiteración mi enhorabuena y mi felicitación. Y otra cosa que quiero decir antes de empezar, que es agradecer a la familia de Hilario, a su señora viuda y a los hijos que hayan sugerido mi presencia aquí, porque realmente si hay alguien que no sea, digamos, la persona idónea para presentar un libro de poesía, pues soy yo, porque ni tengo ningún especial conocimiento literario, ni soy filólogo, ni mucho menos crítico. Es decir, que la única justificación que tengo es estar aquí sentado, más que estoy muy noblemente aquí sentado con vosotros, bien acompañado, es porque fui su amigo, porque desde que nos conocimos, que ahora lo cuento, pues nos tratamos con cierta confianza. Recibí muchas de sus confidencias, las confidencias que permitía su carácter, un carácter introvertido, algo retraído, chispeante siempre su conversación, pero siempre prudente en lo que decía. Lo confirman muchas de sus poesías, porque la personalidad de Hilario la conocemos a través de su poesía. Todo lo que sentía Hilario lo escribió en su poesía, más que en su conversación. De modo que ese es el único motivo que yo estoy aquí. Y como es ese el único motivo, y pues en mi intervención que voy a leer ahora, pues voy a hablar de Hilario. Voy a hacer un bosquejo, un boceto de su vida y intentar insertarlo en la época que le tocó vivir, que fue una época pues dura. Desde los comienzos de su vida vivió una serie de épocas muy críticas en la historia nacional, en la historia de nuestra patria. Y pues, cuando la cosa empezaba a aliviarse, cuando empezaban aquel túnel, por fin a verse la claridad, pues son una generación que desapareció. De modo que yo, por si no tengo ocasión de hablar del libro, quiero llevarles a su conocimiento que ese libro es un universo de sensaciones, de inquietudes, de sueños, de tristeza, de alegría. Es un libro que se abra, por la página que se abra, siempre se encontrará algo verdaderamente escrito bellamente, y muchas veces el lector se dará cuenta de que aquello que está contando el poeta lo ha sentido él. Lo que pasa es que él no ha sabido nunca darle una forma artística y poética y bella. De modo que a los que tengan interés por la poesía, por la lectura y por el personaje, pues les va a encantar. Y termino resaltando el esmero y el cuidado con que la imprenta Castro ha puesto para editar el libro. Lo ha hecho con una perfección, con una delicadeza y con una belleza que no es corriente ver. Hay una profesionalidad en la confección del libro que es digna de referirse. De modo que ellos ya me van, y un permiso que me van a permitir que lo lea, lo que tengo previsto, porque si no lo leyera, pues
Estamos 2 días aquí. No es que tengan 2 días, no. Bueno, es posible. Hay dos cosas, se corren dos riesgos. Se corren dos riesgos. Uno, el que se lo olviden a uno. Y luego da mucho coraje de que se me olvida decir esto, que lo considero importante. Y hay otro peligro, que es el que acaba de decir Emiliano, la divagación, que es una forma de perder el tiempo. De modo que, para no incurrir en ninguno de los dos, pues lo voy a leer. De modo que, primera época. Ese otro aspecto que también quería haber dicho, pero ya no me entretengo más, que es que la vida de Hilario se puede dividir en 3 épocas, que tienen sus límites mal definidos, se insinúan unos en otros, pero se puede entender perfectamente, y yo espero que cuando de leer mi trabajo, pues lo entiendan. Son 3 épocas que son claramente distinguibles en la vida de Hilario. Primera época, los años oscuros, que yo llamo los años oscuros. De los años de infancia y juventud de Hilario Ángel se tiene poca información, solo recuerdos de su familia y algunos datos que dejó él mismo en cartas y documentos. Muy escasos, no fue nunca muy dado a contar su vida. Nació en Pozoblanco el último día del año 1922, en el seno de una familia de modestos trabajadores que vivían en la calle Rivera, hoy Obispo Pozuelo. Cuarto de los 7 hijos, que fueron 4 hermanas y 3 hermanos, de Alfonso Calero Gómez, 1884-1973, y de Catalina Jurado Morales, 1886-1959. Nació en una época en la que España sufría una profunda crisis nacional de empobrecimiento, de conflictos sociales y políticos como no se había conocido en el último medio siglo. El año anterior a su nacimiento fue desastroso para nuestra patria. Había sido asesinado el presidente del Consejo de Ministros, don Eduardo Dato, por anarquistas catalanes en la madrileña Puerta de Alcalá. Y 2 meses después de ese crimen, el ejército español sufría en Marruecos la derrota más sangrienta y humillante desde la Guerra de la Independencia. En menos de 2 meses se perdieron cerca de 15.000 soldados, entre ellos 5 paisanos nuestros, en lo que ha pasado a la historia como el desastre de Anual y que conmocionó profundamente a la sociedad española. En Pozoblanco era entonces alcalde don Lucas Díaz Fernández, del Partido Conservador, que pocos días después cedería el cargo a don Francisco Carmona Medina, del Partido Liberal. La fábrica de los Muñoces había sido destruida por un incendio un mes antes de que naciera Hilario, dejando sin trabajo a cientos de personas. Pero no pasaría más de un año sin que su dueño, don Rafael Muñoz Cabrera, comenzara a reconstruirla. Pocas cosas se conocen de la niñez de Hilario, ni siquiera quién fue su maestro de primeras letras. Pero son interminables las veces que se refiere en su obra a los años de su infancia, sobre todo a su querida madre, a cuyo lado debió de ser feliz. Madre es una de las palabras que más menciona en su obra y a la que le dedicaría muchísimas de sus mejores poesías y recuerdos. Diría más tarde: siempre, aún en los peores momentos, existe para mí un retroceso a las fuentes de mi niñez, un volver a los primeros recuerdos de mi infancia. Siempre que tengo penas me vuelvo niño. En una fecha imprecisa, poco tiempo después de que los salesianos abrieran su colegio en Pozoblanco, en 1930, sus padres, con afán de orientar su vida, decidieron internarlo en un colegio salesiano, lo que le llevó primero a Alcalá de Guadaira y después a Montilla. El comienzo de la guerra civil le sorprendió en esta última ciudad, en la que había triunfado la sublevación militar, lo que le separó de su familia, que seguía en Pozoblanco en zona republicana durante los 3 años de la contienda. Algunos de estos datos de niñez y primera juventud están confirmados por el propio Hilario en una interesante carta que envió en agosto de 1977 a Víctor Infantes de Miguel, 1950-2016, entonces catedrático de literatura en la Universidad Complutense, escritor y lingüista, que llegó a ser conocido cuando descubrió los sonetos del amor oscuro de García Lorca. Entre otras cosas, le cuentan términos muy duros que no me atrevo a reproducir, cómo pasó aquellos años de internado en condiciones tan deplorables
que debieron dejar una huella imborrable en su espíritu. Le confiesa en su penosa historia: así es que me pasé 3 años sin saber nada de ellos, se refiere a su familia. Cuando terminó la guerra, me declararon retrasado mental, quizás para justificarse ante mis padres. Ese periodo de mi vida ha pesado mucho en mi comportamiento posterior. Ese negro recuerdo asomará después veladamente a lo largo de su obra y nos ayuda a entender los sentimientos que laten en muchos de sus escritos, que serían inexplicables si desconociéramos las circunstancias de ese periodo de su vida. Diría más tarde: no maldigo ni odio, pero no me olvido de la ofensa a mi niñez. Y en un largo poema autobiográfico titulado Sus conciencias, en el que quiere contarnos su psicología, se refiere a estos primeros años. Anhelante de cariño, solo tuve soledad. Si lloraba o no lloraba, eran cosas de la edad. Al término de la guerra volverá a reunirse con los suyos, ya con 16 años. Y con ellos quedó hasta la edad del servicio militar, que cumplió en Sevilla, como auxiliar del juzgado militar de la plaza. En un artículo titulado Una anécdota, él mismo lo cuenta: aunque no lo parezca, fui soldado, útil para todo servicio, durante 3 años y 1 día. Me entretuve en escribir tonterías y en instruir expedientes judiciales. Fui inventor del periódico Macuto. Todavía en 1947 seguía viviendo en Sevilla. Trabajó en Los Rosales, a unos 30 kilómetros de la ciudad, como contable en una empresa de conducción de agua y en otras ocupaciones ocasionales, ya directamente en la construcción y en otras que no llega a concretar. Nunca, sin embargo, dejará de recordar esa época de Sevilla. Todavía en 1979 le dedica bellos versos en los que llega a decir: siempre que vuelvo a Sevilla, lloro buscando en mi mente la perdida juventud. Los siguientes años son poco precisos en cuanto a fechas. Según sus propias palabras, en la citada carta al profesor Infante: trabajé en Sevilla de albañil, en Madrid de bodeguero, en Huelva de viajante de chocolate, en Córdoba de minero, vigilante de obra, siempre rodando de un lado para otro en busca de trabajo y siempre leyendo cuanto caía en mis manos, siempre con ansias de saber. Aunque en esta carta quisiera recargar las tintas de trotamundo para asombrar a su interlocutor, está claro que soportó una vida inestable, insegura y sin horizonte. Debió volver ocasionalmente a Pozoblanco y pronto lo encontramos en Madrid, encargado de una bodega que había instalado allí un paisano nuestro. En esa época madrileña conocería a quien después llegó a ser su gran amigo, Cecilio Márquez Tornero, algo mayor que él, que había emigrado de Pozoblanco junto con su recordado hermano Domingo a finales de los años 20 y por aquel entonces en el cenit de su vida y de sus negocios. Con el tiempo, Cecilio Márquez llegó a ser asiduo colaborador del Pozoblanco, con relatos evocadores de la época de su niñez a primeros de siglo. Realmente fue Hilario Ángel quien le facilitó la nueva relación con Pozoblanco después de una ausencia de más de 40 años. A mediados de los 50 debió regresar Hilario definitivamente a Pozoblanco, que ya no abandonaría más el resto de su vida. Se sabe que trabajó sucesivamente en la empresa Concesiones Mineras y después como vigilante de obras del ayuntamiento. En 1957 es empleado en la fábrica de chocolate de Hipólito Cabrera, como viajante por Huelva y Badajoz. Y más tarde, durante breve tiempo, trabajó de encargado en un puesto de comestibles en el mercado de Abastos, hasta su nombramiento como funcionario municipal. Segunda época: estabilidad personal y éxito literario. El primer hecho confirmado y seguro que encontramos en esa vida azarosa fue la publicación en la revista de ferias de 1956 de una poesía con su firma, titulada La Cruz, el Valle y la Fuente, que había sido premiada en el concurso convocado por el ayuntamiento con este motivo. Aquellos versos, que sirven de pórtico al libro que hoy presentamos, eran un canto de nostalgia por la comarca, de un autor desconocido hasta la fecha. Por sencillez y por belleza debieron admirar al jurado. No eran los primeros versos que escribía,
Se conservan otros anteriores manuscritos en viejos cuadernos con poesías de infancia y juventud de fechas tan tempranas como 1941, con 18 años. Pero realmente aquella fue la primera que vio publicada, y lo más importante, a partir de entonces, y sin que él lo percibiera, cambiaría el tono de su vida. Ese premio le sirvió de inyección de ánimo, le ayudó a mejorar su autoestima y le abrió inesperadamente un horizonte de posibilidades antes imprevisto. Le persuadió de que era capaz de escribir versos tan bien como otros y que merecía la pena seguir haciéndolo. Y además le incorporó de forma repentina a la minoría intelectualmente activa que por entonces intentaba salir de la depresión y pobreza en que vivía nuestro pueblo. El caso es que, a nuestro objeto, aquellos versos fueron la primera pieza de la ingente obra literaria en verso y prosa que escribiría durante el resto de su vida, que por volumen, variedad temática e innovación creadora ha sido singular en nuestros anales literarios. Tenía entonces 34 años y muy poca gente lo conocía por haber vivido casi siempre fuera de Pozola. Justo un año después de haber publicado esa primera poesía, reapareció el semanario El Cronista del Valle, que había dejado de editarse 21 años antes, en 1936. Su reaparición fue estimulada por el entonces alcalde, don Andrés Muñoz Calero, hombre inteligente y culto, que comprendió que a las muchas deficiencias que sufría la comarca se sumaba la falta de un medio de comunicación que sirviera de cauce al proceso de modernización que era preciso llevar a cabo. Es digno de recordarse el impulso colectivo de aquella época que se plasmó en muchos aspectos culturales y económicos de la ciudad. Las páginas del renacido El Cronista se llenaron enseguida de colaboraciones de la intelectualidad local y comarcal, que por la feliz coincidencia de un grupo humano admirable llegaría a ser la época más brillante del periodismo local hasta entonces. Parece oportuno recordar ahora, cuando casi todo está envuelto en la niebla del tiempo, trabajos literarios como la espléndida poesía de don José Fernández Escribano, llena de delicadeza y de belleza, o los madrigales amatorios de don Alfredo de Torres García, las páginas de historia comarcal de don Juan Ocaña Torrejón, los extensos comentarios políticos filosóficos de don Luis García Tirado, los entusiastas de don Francisco Redondo Guillén, los todavía embrionarios de don Manuel Moreno Valero, y de un largo, inmemorable etcétera que podía ser prolongado. En aquellas páginas llenas de vida y de ilusión aparecieron los sucesivos trabajos de Hilarión, al principio de forma esporádica, pero bien pronto regularmente. En los 2 primeros años de la renovada publicación se insertaron cerca de 150 trabajos suyos, en verso y en prosa. Sus poesías llenaban en cada número el llamado rincón literario, en las que siempre pongo toda la sinceridad de mi alma, con argumentos a veces centrados en sus propias angustias, el fantasma negro de la duda, hora de votos del terruño, encendidos himnos al valle, a Pozo Blanco, de los cuales el muy temprano poema que llegará a ser famoso, Pozo Blanco, Piedrical, sin otro particular. O de temas líricos que regalaba a sus amigos, como el delicioso Crepúsculo, que dedicó a don José Fernández Escribano, que tenía el seudónimo de Juan de los Pedroches, a quien llamará el maestro. En ocasiones a niños, otros de compasión a los humildes, a los ancianos, como la bellísima El Sol de los Llanos, que en 1959 dedicaría a su buen padre, en la que confiesa: cuando miro a los ancianos, apiñados, encorvados, mal vestidos, ¿qué les queda? Solo esperar que Clemente Dios se los vaya llevando lentamente. Y siempre lleno de modestia. Es el pensamiento mío como el arroyito claro, que nunca quiso ser río. Pronto comenzó también a escribir artículos en prosa, a veces como cartas al director, que le servían para contar historias y sueños inverosímiles, mezclas de verdad y de fantasía. Jugaba con las ideas con libertad y con un virtuosismo burlón, incisivo y mordaz que dejaba al lector deslumbrado y sonriente. Era algo nuevo, alegre, divertido, desconocido hasta entonces, lejos de toda seriedad y de compostura. Con la misma pluma que escribía en verso sus sentimientos más íntimos, relataba en prosa ocurrencias graciosas, artículos cortos irónicos, inspirados en la vida real, de forma tan novedosa que no tenían antecedentes en nuestros autores anteriores.
Despreciaba la rigidez, la presunción, lo artificial. Expresaba en lenguaje llano y con humor las reflexiones que le inspiran el ir y venir de la gente, a la que observa a través de su prisma particular, especialmente crítico. Pocos meses después empezaron a aparecer la serie de dichos sentenciosos que al principio él tituló como frases, a manera de paradojas ingeniosas, mordaces, satíricas, siempre agudas, que fue el formato elegido para expresar su propio criterio ante hechos y conductas que señalaba con el dedo o que ridiculizaba en su caso. Más tarde, una vez popularizado su nombre, los transformaría en las famosas hilariadas, con las que siguió la difícil senda de los escritores epigramistas que concentraban en pocas palabras sabiduría y gracejo, como recomienda la famosa redondilla del canario Juan de Iriarte: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Conforme avanzaron los años, sus escritos se hicieron más frecuentes y extensos, con mayor ingenio y gracia. Asomaba ya su alegría de vivir. A partir del nombramiento como alcalde del director de la publicación, don Luis García Tirado, en 1959, se convirtió en el principal redactor del Cronista, hasta su cierre definitivo en 1964. Para entonces, Hilario Ángel era ya un personaje conocido y querido. Colaboraba al mismo tiempo en periódicos de Isla Cristina, Antequera, Cabra, Trujillo, Peñarroya, etc. Y algunos de sus poemas llegaron a aparecer en publicaciones italianas y portuguesas. Apoyado por don Andrés Muñoz Calero, que había creído en él desde un principio, publicó en 1964 la primera colección de versos, titulada Mi sueño, que le sirvió de presentación en los círculos literarios de la provincia. En aquellos años de gran actividad creativa, se fijaron las lindes de los temas que llegó a tratar, adquirió técnica literaria y creció la confianza en sí mismo. También aquella época fue decisiva desde el punto de vista personal. Llegó a ser nombrado funcionario municipal, como administrativo en el matadero municipal, que más tarde compaginaría con el de director de la biblioteca municipal. Cargos realmente antagónicos, pero que supo hacer compatible. Nada puede retratar con mayor fortuna aquella paradójica situación que la famosa poesía tantas veces citada Yo leo a Verlaine. Cuando todo se llena de insoportables ruidos, cuando la muerte esparce su olor nauseabundo, yo leo a Verlaine, en la que en un alarde de ingenio contrapone bellamente lo que Baltasar Gracián llamaba la oposición entre los contrarios. Y lo más importante, por entonces conoció a la mujer que sería su esposa y madre de sus hijos, María García Redondo, a la que reconoce que se lo debo todo, con la que se liberó al fin de una insegura vida anterior, encontró refugio en sus crisis espirituales y consiguió la estabilidad personal que necesitaba para seguir la obra a la que dedicaría su vida. En numerosas ocasiones agradeció públicamente haber encontrado junto a ella la paz y la felicidad que necesitaba su agitado espíritu. En enero de 1958, poco antes de su matrimonio, en una de las incontables poesías que le dedicó en su vida, le dice: hoy, solo, sin nada que ofrecerte, cansado de correr por los caminos, me encuentro junto a ti. Y más tarde, años más tarde, en una especie de plegaria, dice: me diste una esposa, la más bella rosa, me diste los hijos, que son mis arroyos. ¿Cómo puedo, Señor, pedir más? Posiblemente esta fue la época más feliz de su vida. Por el verano de 1964 fue cuando llegué a conocer personalmente a Hilario Ángel. Entonces era ya famoso. Recuerdo con toda claridad aquella primera impresión de hombre de apariencia modesta, mediana estatura, alguna tendencia a la obesidad, mirada penetrante detrás de gafas de concha, modales pausados, hablar suave y afable. Conforme lo fui conociendo, confirmé su trato cordial, su gusto por la ironía, escéptico de las ideas y de los hombres, pero sin dar muestra de ser víctima de dudas morales o ideológicas. En ocasiones tan abstraído y distante que no se podía estar seguro de ni en qué ni en dónde tenía la cabeza. En una de sus poesías llega a decir: que no salga de mi mente el río de mi pensamiento. Hilario nos descubrió su espíritu y sus inquietudes a través de sus versos,
más que en la conversación, siempre chispeante, pero prudente a la vez. Pronto entendí que era un hombre poco común, que tenía genio, que era capaz de hacer algo fuera del alcance de los seres humanos corrientes, que podía hacer con suma facilidad lo que la gente ordinaria no solo no podemos hacer, sino ni siquiera intentar hacerlo. Por eso fue inimitable y digno de admiración. Después del definitivo cierre del Cronista, hubo un silencio de 3 años en la prensa local, hasta la aparición del Boletín Informativo Municipal Pozoblanco en abril de 1967. Fue creado por el ayuntamiento que presidía don Demetrio Bautista Cabrera, en plena época de depresión local y de migración masiva que desmoralizó las iniciativas que habían surgido 10 años antes. Llegaría a ser publicado con periodicidad quincenal durante 35 años, de forma ininterrumpida hasta su desaparición, ya entrado el siglo actual, convirtiéndose en la publicación más duradera de la historia de nuestra prensa. Sus primeros números eran pobres de contenido, información sobre asuntos municipales, algunas colaboraciones literarias, entre las que destacaron las del ya mencionado erudito y laborioso don Juan Ocaña Torrejón, y alguna actualidad de relevancia social o deportiva. Y siempre, desde un principio, las de Hilario Ángel Calero, que, reconocido ya como autor destacado, dedicaría en los siguientes 15 años de su vida gran parte de su tiempo a escribir su obra y a trabajar directamente en la redacción del periódico, sin pedir nada a cambio. Esa época representó para él lo que podemos considerar tercera época de su vida literaria. Fueron los años más fecundos. Se muestra feliz, escribe versos, redacta artículos, comentarios, sigue inventando nuevas hilaridades. Las obras que llegarían a ser más famosas corresponden a esa época. Su cerebro se convirtió en un hervidero de ideas y de impresiones, de energía intelectual constantemente activa, tanto que algún lector le llegó a reprochar: es extraño ver en nuestro boletín una poesía, un canto, un artículo que no lleve su firma. Le queda tiempo además para leer a sus autores preferidos, a Erasmo de Róterdam, cuyo elogio de la locura y quizás los coloquios llegaron a ser casi de cabecera, y a autores españoles o hispanoamericanos modernos, Juan Ramón, García Lorca, Alberti, Neruda, Asturias, Buero Vallejo, etc. De cada uno de ellos de un jugoso comentario que imprimió para felicitar con él a sus amistades la Navidad de 1975. Pero, sin embargo, en su poema Lo que nace en mí, aunque reconoce que aprende de esas obras, deja claro que el manantial de donde procede su obra es el suyo propio. Dice textualmente: busco otras formas de expresar mis ideas, leo a poetas consagrados, admiro su talento, pero después vuelvo a lo mío, a lo que nace en mí, la misma luz, el mismo río, mi niñez, mi vida. Tengo marcado mi camino, me emborracha siempre el mismo vino. El hecho es que llegó a ser el alma del Pozoblanco, junto con su amigo el impresor Pedro López Cabrera, hijo de quien fuera fundador de su imprenta en 1894 y de El Cronista en 1910. Pedro López fue, además de gran profesional, uno de los más valientes defensores del interés general que haya tenido nuestro pueblo. Merece un sincero recuerdo de gratitud. Los últimos años de la década de los 60 y primeros de la siguiente no fueron brillantes para Pozoblanco. La emigración llenó de pesimismo la vida local. Las costumbres se modificaron. Las arcas municipales seguían exhaustas. Este cambio fue percibido agudamente por Hilario Ángel y palpita en muchos de sus escritos con tristeza. Llegó a escribir: lo que empezó siendo necesidad de unos pocos se está convirtiendo en locura de muchos. Se refiere a la emigración. Captó los cambios de la psicología colectiva y los reprodujo en multitud de comentarios satíricos. Puede decirse que llegó a ser la conciencia crítica de la sociedad de su tiempo. Para entender aquella época, para situarse en las costumbres de entonces, es preciso conocer sus irónicos comentarios en prosa. Ese tiempo significó para Hilario el éxito popular e institucional. Sus lectores captaron lo peregrino y excepcional de su genio. Regalaba su tiempo, su amistad y sus trabajos a admiradores y a conocidos. Él mismo dice tener amigos obreros, albañiles, arrieros, banqueros, viajantes. En el pueblo todos conocen al poeta. Correspondió al afecto de su pueblo con uno de sus más bellos poemas,
dedicado a la comarca que tituló Mi Valle. Mi valle es una piedra con arrugas profundas, tierra amiga del viento, de las escarcha y del frío. En su segundo libro de 1965, que tituló Hilariadas, reunió una selección de estas con artículos críticos y humorísticos. Fue esta obra la que le relacionó con don Antonio Porras Márquez, 1886-1970, a la sazón exiliado en Francia, donde ejercía de crítico literario en las emisiones en español de Radio París. A un elogioso comentario por parte de don Antonio sobre el libro siguió una relación epistolar que duraría hasta su definitivo regreso a Pozoblanco en 1970, a los 34 años de ausencia, como dice él, ya muy enfermo, donde moriría pocos meses después. A su memoria dedicó Hilario una breve y bellísima nota necrológica, que fue la única con la que se despidió a otro notable hijo de Pozoblanco en el siglo. En los años siguientes siguió editando los llamados cuadernos, de los que llegarían a ver la luz 11 de ellos, que hoy día son una joya bibliográfica. Son breves colecciones de poesía seleccionadas por él mismo y que regalaba a su amistad. El cambio de régimen político de 1978 y de corporación municipal poco después no modificó la vinculación de Hilario con el periódico, del que fue nombrado coordinador por el nuevo equipo de redacción, ni mucho menos su incansable actividad literaria. Su fecundidad era sorprendente. 1, 2 y hasta 3 trabajos aparecen en cada número del periódico. La necesidad de escribir se convierte para él casi en obsesiva. Pronto le llegarían las distinciones institucionales de su pueblo, que son a las que más valor íntimo suelen conceder los seres humanos. Corresponsal del diario Córdoba desde 1967. Se le incluyó en la antología de poetas andaluces contemporáneos en 1978. Académico de número de la Real Academia de Córdoba. Homenajeado por el Ateneo de Estudiantes de Pozoblanco en 1979 con motivo de la edición de su 11º cuaderno Cuando tenía ilusiones. En su contestación de agradecimiento, Hilario llegó a confesar: nada soy sin la poesía. Fue socio de honor del Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco y al año siguiente hermano honorario de la Cofradía de la Virgen de Luna. Nombramiento de cronista oficial de Pozoblanco a la muerte de su antecesor en el cargo, don Adolfo de Torres. Y aquel mismo año pronunciaría el pregón de Semana Santa, a la que consideraba como un paréntesis en nuestra vida agitada y egoísta, de escépticos, descreídos, materializados en exceso, en el que demostró una vez más su fondo religioso, dedicando una bella colección de versos a las imágenes de la ciudad. Algunos analistas llegaron a advertir a lo largo de su obra una doble naturaleza. Por una parte, introspectiva, contemplativa, de tendencia a la melancolía y a la tristeza, y por otra, abierta al exterior, a la cordialidad, a la amistad, a la vida. Don José Fernández Escribano, recordando una antigua conversación con él, comentó: me permití hacerle observaciones, no por el contenido de sus obras, que nacían hermosas, sino por aminorar algo su sentimiento de pesimismo, de tristeza, de ver las cosas con excesiva humildad, de no apreciar su auténtica valía. Por el contrario, don Francisco Redondo Guillén, que en su libro Pozoblanco lo incluyó dentro del capítulo de Pozolvenses Ilustres, dice de él que es un regalo que el hado de la suerte ha hecho a Pozoblanco. Con sus obras obsequia a sus paisanos con profusión y despilfarro, con las flores de su inspiración y el ramillete de su cortesía. Los dos llevaban razón. A lo largo y ancho de su obra se puede rastrear de una forma u otra esa dicotomía en su carácter, esa fluctuación entre la euforia y la nostalgia, entre la satisfacción y el pesimismo, una especie de oscilación de su espíritu de carácter ciclotímico que le da al conjunto de su obra un apasionante interés. A partir de 1979 su salud decayó. Dice: mi bronquio no siempre responde, decía ya en 1975. Le obliga a veces a recluirse en su casa y a ser hospitalizado en Córdoba durante semanas. Aunque no deja de escribir con la misma tenacidad, se vuelve más sombrío. Sus versos se tiñen de tristeza. Negros presagios atormentan su espíritu. Está perdiendo la alegría de vivir. En una poesía escrita por entonces puede leerse: date prisa, carpintero, que me muero y solo quiero descansar. Y algo después: al reloj de mi vida le queda poca cuerda.
Durante el verano de 1981 volvió a ser hospitalizado en el sanatorio cordobés de Los Morales. Por primera vez en su vida se encuentra en un mundo cerrado y extraño, y sin más se dispone a hacer lo suyo, describirlo y contarlo. Las impresiones que le produce esa extraña situación, sus reacciones ante la enfermedad, las de aquellas figuras en pijama y chancla, las publica en sucesivos números del Pozo Blanco durante los meses siguientes. Son 12 en total y forman una maravilla de agudeza, alguna ironía y mucha compasión por aquellos personajes que fueron sus vecinos de reclusión. Póstumamente las editaría su propia familia en un cuaderno, hoy ya una rareza bibliográfica, que es de lo más sublime salido de su pluma. El último episodio, titulado Volver al pueblo, es una dolorida pieza de franqueza y emotividad de sus sentimientos más profundos de amor a su familia, a su casa, a sus libros, a su pueblo, y una apasionada llamada a su querida madre, a la que recuerda con una especie de grito desolado que le sale de lo más profundo de su alma y que conmueve leer. Allí está esperándome la ermita de la Virgen de Luna, donde me enseñó a rezar mi madre. Mi madre también está allí, pero en el cielo, esperándome. ¿Cómo me acuerdo de mi madre? El último trabajo suyo publicado en el Pozo Blanco fue un artículo titulado Los catetos de los pueblos, en el que ridiculizaba la petulancia de algunos visitantes de las grandes ciudades. Y el siguiente número, de 1 de febrero de 1982, fue el primero después de 25 años de prensa local que no incluía ningún trabajo de su pluma. Se enfrentó a su fin con una serenidad que ninguna palabra mía puede describir. Murió el 7 de marzo, en medio de un clamor popular de tristeza y consternación. Amigos, admiradores, las plumas más representativas que habían compartido con él su quehacer literario, le hicieron homenaje a su memoria con escritos laudatorios, recuerdos personales, anécdotas y juicios elogiosos sobre su inmensa obra y su personalidad. Durante su estancia en Los Morales había escrito esta triste premonición: puede que me despidan las lágrimas de unos llantos sinceros, un breve comentario de mi vida y después el silencio. No ha sido así, no ha habido tal silencio. Su nombre ha seguido resonando, sus escritos han seguido publicándose y será imborrable el ejemplo de superación personal y de generosidad que le hizo querido y respetado entre su pueblo. Y lo más importante, sus lectores y sus amigos le recordaremos siempre, con afecto a su persona y con admiración a su obra. Muchas gracias. Bueno, parecía que aquí acababan las publicaciones de Hilario Ángel, igual hay que ir pensando en una biografía y a mí se me ocurre quién puede hacerla. Sin más, yo le doy la palabra a la familia en el nombre de Alfonso Ángel, que es quien nos acompaña. Si apagamos el aire, lo mismo no se nos muere. Y los demás. Muy bien. Antes de empezar, quiero transmitir un agradecimiento especial a aquellas personas que, habiendo venido, se han tenido que quedar abajo por problemas de aforo. Dicho esto, buenas noches a todos y a todas. A veces nos falla la retórica para expresar adecuadamente la necesidad que tenemos de agradecerles a todos ustedes su presencia, hoy aquí cuando presentamos este tercer y último libro de las obras completas de nuestro padre, precisamente con el que él más se hubiera emocionado. Por eso puedo decirle que estamos ante un acontecimiento de especial importancia para esta familia. No tengo memoria para recordar quién dijo: el mejor homenaje que le podemos hacer es publicar su obra y quedar así para siempre en la memoria de su pueblo. Hoy es ese día. Quiero justificar mi presencia aquí porque, como dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, y a eso venimos. En primer lugar, a dar un abrazo sincero, porque es la mejor forma que tengo de expresarle mi gratitud
al señor alcalde de Pozoblanco, no solo por haber sido el que ha culminado la edición de las obras completas de Hilario Ángel Calero, que también, sino principalmente por haberlo hecho con interés y con cariño, asunto por el que merece todo el afecto y amistad de esta familia. Tengo que hacerles partícipe a ustedes que este agradecimiento a don Emiliano Pozuelo es doble. Durante su cargo como concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento ya se interesó por esta edición, pero la falta de tiempo para preparar la obra por nuestra parte en las fechas que teníamos no hizo posible que su deseo y también el nuestro se hiciera realidad. Una deuda que teníamos con él, que hoy agradecemos a la providencia, nos esté permitiendo saldar. Muchas gracias, alcalde, de verdad. Gracias, muchas gracias a la señora, lo he puesto con mayúsculas, que tenemos actualmente como concejala de Cultura, doña María del Rosario Rossi. Editar hoy en día un libro de poemas, con la que está cayendo, es un acto de absoluta valentía. Una inmensa suerte ha propiciado que sea ella la que haya tirado de este carro tan pesado. Da gusto, es un honor, tratar con personas de la calidad humana que arrastra nuestra concejal. Ha sido un orgullo conocerla y tratarla. Reciba igualmente la admiración de mi familia. Gracias a nuestro excepcional presentador, respetado y apreciado amigo de nuestro padre y, por tanto, de todos nosotros. ¿Qué decir de don Rafael Jung? Se me ocurren muchas, entre otras asegurarle a ustedes, se trata de una de las personas a las que le debemos sin ningún tipo de duda que Pozoblanco sea hoy la ciudad que tenemos. Un referente para todos por su capacidad y honestidad, que se hacen mucho más extraordinarias gracias a su admirada humildad. Muchísimas gracias por la implicación absoluta que ha tenido en la edición de este libro, por estar siempre cercano a nosotros. Mi madre no se equivocaba cuando decidía fuera usted quien presentara esta obra. No hay mejor embajador para este cometido. Llévese nuestro cariño y nuestro respeto. Permítanme que le traslade varios agradecimientos más. En primer lugar, a don Serafín Pedraza Pascual, por ser el promotor de la edición de las obras completas de nuestro padre y por su afección con este proyecto. También al alcalde de la época, don Antonio Fernández, igualmente a don Joaquín Domínguez, porque en su trayectoria como concejal de Cultura estuvo siempre pendiente de todo lo que tenía que ver con Hilario Ángel Calero. A don Benito García de Torres por haber continuado con las obras programadas, a don José Dueñas López y a doña Rafaela Redondo Fernández por presentar las ediciones anteriores, a don Jesús Javier Redondo por llenar de dibujos las obras de nuestro padre, a la imprenta Castro por el trabajo que hoy presentamos y por su paciencia para con nosotros. Decirles a ustedes que la magnífica portada del libro ha sido diseñada por mi hermana Castro. Gracias a Juan Manuel Alcántara y María Antonia González por la revisión de la obra. Gracias, muchas gracias a Miguel Ángel Cabrera por darle voz a los poemas de nuestro padre. Desde su garganta siempre suenan más entrañables. Gracias a todo el personal de esta casa por su esfuerzo. Gracias a todos los que aún hoy siguen abriendo los libros de nuestro padre para leerlos. Y de nuevo, a todos ustedes por el calor que nos están ofreciendo con su presencia. En último lugar, les ruego me lo permitan manifestarles a todos ustedes que mi madre, doña María García, es corresponsable de que hoy estemos presentando el libro de poemas de nuestro padre. Sin esta señora les puedo asegurar que don Hilario Ángel Calero no hubiera sido quien fue y seguramente no hubiera firmado casi esas 500 páginas de poemas. Él puso su agudo ingenio en sus escritos. Nuestra madre, con su ternura, le propició el entorno más adecuado para hacerlo. Se podría decir de alguna manera que él era poeta y ella la poesía. Dicho esto, ya tengo asegurada una soberana reprimenda por su parte. El aplauso que les pido es para ella. Muchas gracias. Cuesta más seguir. Ahora nos van a recitar algunos de los poemas que compone este libro. Va a hablar primero a ti, sí. ¿Vale? Pensé que pasábamos de Sí. Va a hablar su hija Catalina. Buenas noches.
En numerosas ocasiones escuché a mi padre catalogarse a sí mismo de sinvergüenza. Mi padre era uno de esos sinvergüenzas que en tiempos de dictadura llevaban en la cartera, todos juntos, el carné de identidad, el carné de la biblioteca, el carné republicano, una estampita de la Virgen y unas perrillas sueltas. ¡Qué sinvergüenza, papá! En tolerancia, en respeto, en convivencia, en espiritualidad sin necesidad de pisar la iglesia. Y llevaba unas perrillas sueltas porque a mi padre le gustaba el vino. ¡Qué sinvergüenza, papá, el vino! En compañía de tus amigos y brindando por los ausentes. A mi padre le gustaba torear en las plazas sin ropa. ¡Qué sinvergüenza, papá, sin ropa! Siempre lidiando con la alegría y la pena de la vida, y siempre iba desnudo. Mi padre tenía una amante. ¡Qué sinvergüenza, papá, una amante! La cultura, sabedor de que es la única herramienta posible para la libertad, esa que obedece a la razón y no al poder o a la costumbre, esa que entraña una grandísima responsabilidad. Espero haber sido digna heredera de mi padre, porque en más de una ocasión me he visto a mí misma de puntillas por la cuerda floja del camino de la sinvergonzonería. Hay días que creo que me paso. Entonces recuerdo las últimas palabras que me dijo. Si al final, cuando crezcas, resulta que eres una sinvergüenza, no te preocupes demasiado, la culpa es mía. Y hablando de cultura, si alguien es amante de la cultura en nuestro pueblo y está autorizado para recitar mejor que nadie estos poemas, ese es don Miguel Campo. Bueno, agradezco a la familia la oportunidad que me habéis dado de poner voz y elegir unos cuantos versos de nuestro poeta, de vuestro padre y de su esposo. Muchas gracias. Voy a leer unas letrillas del apartado de Soleares. El mejor rezo, el trabajo, y la mejor caridad, levantar al que está abajo. ¿Amigo de qué, granuja? Si siempre pongo yo el hilo, la tela, el forro y la aguja. Despierto soy un cualquiera. Cuando duermo sueño y soy lo que despierto quisiera. Amar es sufrir callando, llorar sin saber por qué, sufrir y seguir amando. De los dos la culpa ha sido yo por escribir la carta y tú por haberla creído. Algo hay que no se olvida cuando se contempla el mar, la pequeñez de esta vida y lo amargo de la sal. Sueño dormido y quisiera seguir despierto soñando con una ilusión cualquiera. Rebelde, la mar y el viento, rebelde el alma y la vida, rebelde,
mi pensamiento. ¿Qué le pasa a mi veleta que cuando no hay viento gira y cuando sopla está quieta? Ay, no conseguiré olvidarte si a donde quiera que voy te vas poniendo delante. Nadie sabe cómo es, porque amar es estar ciego, y el ciego no puede ver. Amar es no ser de uno, gozar cuando el otro goza, ser dos y no ser ninguno. No quisiera ofenderte con mis canciones, que para los poetas son oraciones de pobres peregrinos que van sembrando sus dulces ilusiones por los caminos. Dentro de la iglesia, la mejor plegaria, la tos del anciano y el niño que habla. Si dices blanco y yo negro al echar a caminar, ¿detrás de quién se irá el perro? Y para terminar, un breve poema que está en el libro. Cuesta arriba a extender a otro la mano, unirse a su dolor, llamarle hermano, olvidarse del yo, que es el atajo por donde caminamos cuesta abajo al apartarnos, ciegos, del camino que señala del bien nuestro destino. Destino que nos dice: mira al cielo, olvida la pasión que te une al suelo, empieza de una vez, échate al hombro el peso de la cruz, respira hondo y ponte a caminar en plena calma, mostrando a los demás que tienes alma. Gracias. Bueno, creo que somos seres afortunados de poder haber disfrutado este anochecer cultural desde este precioso mirador del Teatro del Silo en torno a la figura de nuestro poeta, del gran Hilario Ángel Calero. Felicidades a todos, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y buenas noches.